los precios de la energía. Villanueva, nos acompaña Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Situación en China que hemos conocido ya en la jornada de ayer, que prefiere no presentar los datos hasta que acabe el partido el Congreso del Partido Comunista Chino. Todo parece indicar que si había crecido un 0,4%, en el último trimestre, ahora se esperaba un dato peor, no sabemos cuánto peor. ¿Qué significa para la economía global y sobre todo para el inversor ver cómo China oculta, aunque sea durante un tiempo, esos datos que parecen no ser excesivamente buenos? Bueno, la calidad de los datos oficiales suministrados por China siempre había estado en tela de juicio. Había la percepción y evidencias indirectas de que normalmente se presentaban datos hinchados y por tanto su credibilidad no era, digamos, de primera división. El hecho de que ahora en el paso cualitativo ya ni siquiera de dar estos datos oficiales, pues anticipa lo que usted está comentando, que serán peores incluso de lo que con el maquillaje habitual cabía esperar, rozando seguramente la frontera del 3%, es la que marcaría lo que sería unos datos realmente malos, pero creo que el mercado esto lo tiene descontado. La política de confinamiento cero, confinamiento, COVID cero, COVID cero, COVID cero, confinamiento quizás ha tenido sus efectos positivos, pero también ha lastrado un poco el dinamismo de la economía china. Ahora vamos a ver cuál es el precio que se paga en términos de el deterioro de la cifra del crecimiento del PIB, pero creo que esto los mercados lo tenían descontados, tampoco le doy excesiva importancia. En cuanto al Reino Unido, parece que todo ha pasado un poco, ¿no? Por lo menos ese movimiento de Hunt durante el fin de semana y el Banco de Inglaterra relajan un poco la tensión que sí había en el mercado, suficiente como para que el Liz Truss siga y aún así la economía británica pueda retomar parte del camino con esa subida de tipos que se espera ya en la próxima reunión del Banco de Inglaterra. Bueno, yo creo que lo que ha pasado recientemente en el Reino Unido es profundamente positivo, en el sentido de que se ha demostrado la penalización que tienen las ocurrencias económicas. Esto es algo que últimamente en el Reino Unido y fuera del Reino Unido asistimos a numerosos espectáculos de las ocurrencias del líder de turno, que con sus varitas mágicas ofrece soluciones que cuando pasa el primer filtro, no ya de los mercados, sino del sentido común, se evidencia que no tienen ninguna solidez y digamos que a veces se culpa a los mercados de obligar a los líderes a rectificar. En este caso creo que los mercados lo que hacen es ser los notarios que testifican que fallaba el sentido común a este tipo de ocurrencias. Los planes presentados por el gobierno de la señora Truss antes, hasta la penúltima semana, evidentemente carecían de total sentido, y cuando ha habido un nuevo ministro de Economía que ha dicho cosas mínimamente razonables, mínimamente sensatas y ha revertido las insensateces, las ocurrencias más drásticas en que se había incurrido las semanas anteriores, pues los mercados han dado una tregua. Hay que esperar, hay que ver hasta qué punto pues la señora Truss se empeña en seguir aferrada al cargo de primer ministro. Yo creo que ya ha llegado un momento en que la persona que nominalmente ostente el cargo de primer ministro es un tema secundario en comparación con que las políticas que se adopten sean políticas razonablemente sensatas, políticas de sentido común, que afronten los graves problemas estructurales que tiene la economía del Reino Unido. Ha quedado desfasada en productividad, en infraestructuras desde hace mucho tiempo, y un gobierno, sea con el nombre que se arremangue y haga cosas mínimamente sensatas, pues creo que va a permitir salir de esta especie de festival o aquelarre que hemos asistido en el Reino Unido en las últimas semanas. Juan, leerían anoche en una entrevista sobre la posibilidad de que los bancos centrales se estén volviendo a equivocar al situar los tipos neutros más abajo de lo que considera que pueden estar en un shock de oferta. Lo que dice es, sí que hay un efecto inicial de reducción de la inflación, que además se está viendo que es muy leve, pero los tipos de interés, incluso llegaba a decir el Lerian, podrían llegar al 9% en Estados Unidos para de verdad hacer el efecto de martillo hacia abajo del conjunto de la inflación. Es demasiado pronto, ¿no?, para afirmar que los tipos tengan que subir en ese tipo neutro mucho más allá del 5, ¿no? Los que tenemos una cierta edad, lo que está pasando ahora nos recuerda
lo que sucedió entre 1979 y 1981, tras la segunda mitad de los años 70, en que se acuñó la famosa expresión estanflación, de la que tanto se hablaba en los últimos meses, pero en los últimos días este término ha desaparecido y algunos recuerdan que efectivamente cuando Paul Volcker llegó a la Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés a cifras muy elevadas, las que usted acaba de mencionar, o incluso un poquito más, y algunos recuerdan que quizás se pasó y el resultado fue que en 1981 la economía de Estados Unidos, arrastrando la economía mundial, tuvo unos momentos, unos trimestres de crecimiento negativo. Yo creo que este episodio entre el 70 y la subida de tipos de interés del 79 y la recesión del 81 es lo que está gravitando sobre las interpretaciones de Mohamed El-Erian o algunas otras, en el sentido de buscar un punto intermedio razonable. No debería hacer falta volver a la subida de tipos de interés en 2022-2023, que se tuvo que afrontar en 1979, si no queremos tener en 2023 la recesión que tuvimos en 1981. Es el eterno debate de hasta qué punto podemos ir frenando con suavidad para encarrilar el automóvil a una trayectoria sostenible, o por el contrario, este aterrizaje suave, como habitualmente se dice, realmente es muy difícil de conseguir. Yo creo que bueno, hemos aprendido algunas lecciones de la historia, no deberíamos volver a los tipos de interés del año 79, entre otras razones para no tener la recesión que tuvimos en 1981, pues en 2023-2024. Es un escenario que no cabe descartar, pero que me gustaría creer que somos capaces de aprender un poco las lecciones de la historia. Muchísimas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buen día y buenas clases. Gracias, muchas gracias igualmente. En 9 y 10 de la mañana, dos cuestiones clave en la mañana que son llamativas.